Y ayer el senador Emilio Álvarez y Casa, del Grupo Plural Independiente, nos recordó, porque luego pasan tantos escándalos en este país, nos recordó que el tipo sigue en ese cargo. O sea, en medio de esta ola migrante brutal de la que estamos hablando ahora, al frente del Instituto Nacional de Migración sigue el mismo sujeto, sigue Garduño. Senador, qué gusto, muy buenas tardes. Carlos, muy buenas tardes, un gusto saludarte y por tu conducto al auditorio. Es así, parece que el cinismo no tiene nivel. Pero resulta que como es su amigo Garduño, que quién sabe qué le sabe o qué le debe, pues buscan todos los medios y formas para perdonarlo, porque él solo puede salir de migración por dos vías. Una, que renuncie, que ya vimos que no hay ética que alcance para este personaje, y la segunda, que su jefe, López Obrador, o la jefa, secretaria de Gobernación, le pidan la renuncia, cosa que no va a pasar. La tercera sería un juicio político, pero Morena lo protege, y eso no va a pasar. Qué cosa, qué cosa. Esta ola migrante que estamos viendo, este desbordamiento, este tema de los migrantes en las estaciones, de los trenes trepándose a los trenes de carga, ni siquiera son trenes de pasajeros, trenes de carga, trepándose en los techos, Ferromex teniendo que parar las operaciones. ¿Este caos es también culpa de Garduño? Por supuesto que sí, porque él es el administrador de la política migratoria de este gobierno. Por ejemplo, cuando fue la guerra civil en Guatemala, 500,000 de guatemaltecos entraron a México. Y México convocó a la comunidad internacional, se fundó la Comisión Mexicana de Apoyo a Refugiados, la COMAR, y se generó un ejemplo mundial de refugio. Ahora, en lugar de utilizar el liderazgo internacional para eso, para convocar a Estados Unidos o países centroamericanos a la ONU, utilizan el liderazgo internacional para invitar ejércitos de países autoritarios y violadores de derechos humanos a desfilar el 16 de septiembre. Para eso lo están usando, no para hacerse cargo de una crisis humanitaria que es de orden regional y que tiene a México en una crisis humanitaria cada vez mayor. Y claro, el titular de Migración, en lugar de atender eso, está litigando sus asuntos. Qué cosa, qué cosa. Pues es un poco lo mismo que Segalmex, ¿no? Es decir, lo protege, o sea, ante el escándalo de corrupción más de mayor monto en este sexenio, 15,000 millones de pesos, al director de Segalmex no solamente no lo persiguen, sino que lo protegen en la Secretaría de Gobernación, le dan un cargo en Gobernación para que no le pase nada, ¿no? Este escandalosísimo caso no es que la constatación de un nuevo pacto de corrupción e impunidad. Porque uno dice, ¿cómo es posible que con 40 muertos, con estos heridos, con estas lesiones, López Obrador mantenga a Garduño en el cargo? Y le parece que no, que no, las muertes y los heridos no son suficiente razón siquiera para pedir renuncia, y no se presente este tipo de circunstancias de chantaje institucional a las víctimas, Carlos. Emilio Álvarez y Casa, senador del Grupo Plural Independiente, gracias por estos minutos para W Radio y muy buenas tardes. Gracias a ti, un abrazo, buenas tardes. Hasta luego. ¿Por qué protegen tanto a Garduño? Porque es un hombre del presidente. Vean esta biografía que nos preparó Jorge Cisneros. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha insistido una y otra vez que para él es más importante la lealtad de sus colaboradores que su experiencia o eficacia. Uno de quienes mejor representa esta condición es Francisco Garduño, aún director del Instituto Nacional de Migración, sujeto a una investigación penal por la muerte de 40 migrantes en el centro de detención de Ciudad Juárez. La relación entre López Obrador y Garduño se remonta al menos a 2 décadas atrás, y está firmada por la lealtad de Garduño hacia el presidente y la indulgencia de AMLO ante los errores de Garduño. Pero también por las polémicas, sospechas y acusaciones que rodean el paso de Garduño por diferentes cargos públicos. En 2000, cuando López Obrador ganó la jefatura de gobierno en la capital, Garduño se integró a un cargo intermedio en la Secretaría de Gobierno. 2 años más tarde protagonizó su primera controversia, porque lo nombraron secretario de Seguridad, pero el presidente Vicente Fox vetó la designación al considerar que no estaba preparado para el cargo. En esos años, el presidente aún tenía la facultad de autorizar a quien ocuparía esa posición, y el primer mandatario panista lo rechazó. Eso no desanimó a López Obrador, quien lo envió a la Secretaría de Transporte y Vialidad. A su llegada, Garduño se sinceró y dijo a la prensa que no sabía de transporte, pero se asesoraría con expertos. Los problemas de saturación en el metro, los abusos de los microbuses,
el crecimiento de los sitios de taxis pirata aumentaron durante su periodo en el cargo. Sin embargo, en 2006 se fue a la primera campaña presidencial de López Obrador. Tras la derrota desapareció de la escena pública, pero volvió con el PRD, con López Obrador a la cabeza. Intentó frenar la reforma energética impulsada por el gobierno de Felipe Calderón. Así se retrató a Garduño, tendido en el suelo, para impedir que los senadores llegaran a su sede a votar la reforma. Pasó una década sin noticias de Garduño Yáñez. En 2018, reapareció cuando López Obrador ganó la presidencia y lo nombró comisionado de reclusorios, cargo que ocupó unos meses. Luego fue enviado a Migración, donde se repitió la historia de críticas ante su falta de experiencia. La Comisión Nacional de Derechos Humanos le hizo 9 recomendaciones por maltrato, hacinamiento, muerte de migrantes solo en 2022. Antes le había hecho otra, por la muerte de 56 migrantes ocurrida en Chiapas el 9 de diciembre de 2021. Tras el incendio en Ciudad Juárez, el funcionario siguió la táctica de callar, no dar explicaciones y esperar el respaldo del presidente. El martes, horas antes de que la Fiscalía General de la República anunciara que presentó cargos en su contra, difundió fotos suyas en el aeropuerto, mientras se enviaba a Guatemala a las víctimas del fuego. Pues es bueno su trabajo en general, siempre ha tenido un buen desempeño, lo conozco desde hace muchos años. El presidente reconoció que él y el titular del Instituto Nacional de Migración han trabajado juntos desde hace muchos años y matizó las acusaciones en su contra debido, dijo, a que aún no queda claro por qué delito lo señalan. No sabemos todavía el alcance, cuál es la acusación en contra de él, porque son varios los implicados, que puede ser que se acuse a algunos por omisión, otros pues por homicidios. Todavía falta que la Fiscalía informe más sobre la investigación. ¿Permanece el cargo, presidente? Vamos a esperar qué es lo que está de por medio, cuál es la acusación, y vamos a tomar las decisiones en su momento. Pues es bueno su trabajo en general, siempre ha tenido un buen desempeño, lo conozco desde hace muchos años, ha trabajado conmigo. ¿Garduño ha hablado con usted después de esta tragedia? ¿Le ha puesto su renuncia sobre la mesa? No, estábamos esperando el resultado de investigación que iban a dar a conocer ya la conclusión, pero soy tan respetuoso de la autonomía, aunque no se crea, soy tan respetuoso que no me atreví a preguntarle nada, ni él me dijo, nada más. La conclusión de la investigación ya está. Ahora el gobierno dice que esperará ya no la investigación, sino el Poder Judicial. A Garduño no solo lo investigan por el incendio de Ciudad Juárez, la Fiscalía menciona que ya había antecedentes claros en su contra y que sirvieron como base para iniciar la indagatoria. El primero sucedió en Tenosique, Tabasco, en 2020, cuando migrantes también iniciaron el fuego en una instalación oficial. Murió una persona y 14 resultaron lesionadas. En ese entonces la queja era por las condiciones de hacinamiento. Por ese caso, hasta la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió una recomendación para garantizar la seguridad y los derechos de los migrantes. Garduño la ignoró. En los últimos años, la Auditoría Superior de la Federación también señaló faltas y omisiones del Instituto Nacional de Migración y que todo conducía a un patrón de irresponsabilidad que terminaba afectando a los migrantes. Es decir, la Fiscalía General de la República, la Auditoría Superior de la Federación y hasta la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que no se caracteriza por criticar el actor de este gobierno, ya habían señalado que el desempeño de Garduño en migración no era bueno.